Le damos la bienvenida a este sofá de consejo de redacción a Carlos Silva, él es el gerente de Astor y también miembro de la Junta Directiva de FENALCO. Buenos días, doctor Carlos, bienvenido. Buenos días. Y también saludamos a Laura Gertrudis Bañol, que es asesora de la Asociación de Consumidores de Medellín. Buenos días. Es decir, quien habla por parte de los ciudadanos que de una u otra manera a veces sienten que los dejan solos en medio de lo que tiene que ver con todo este tema del consumidor. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y sumar en esta conversación importante, porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y tiene que ver con esas cifras o esos estudios que demuestran que aproximadamente se ha reducido entre un 15 y un 10% las ventas en las tiendas de barrio en nuestro país, y obviamente es una realidad del departamento de Antioquia a partir de ese impuesto a las bebidas azucaradas y también a los alimentos ultraprocesados. ¿Esto qué impacto tiene sobre la economía de los hogares, sobre la gente que trabaja en esas tiendas de barrio, pero también sobre la salud de los colombianos? Este tipo de medidas, ahí tenemos entonces una balanza y por eso vamos a abordar este tema. Iniciamos entonces conociendo la postura desde el gremio, desde FENALCO. ¿Cómo reciben ustedes esta cifra y cuál es el impacto que está teniendo precisamente este tema de los impuestos sobre las pequeñas tiendas? Pues Sebastián, realmente es preocupante las cifras que da el doctor Cabal, más o menos, como lo dijiste, del 10 al 15% la disminución en las ventas de los comerciantes. Obviamente el impacto se genera porque, digamos que entendemos la razón por la cual se crea este impuesto saludable, pero realmente no es tan fácil cuando los costos de producción y el cambio de las materias primas para poder tener, digamos que productos más saludables, pues no es tan fácil de hacerlo. Creo que, digamos que la intención es buena, por así decirlo, pero yo creo que la forma no fue la debida. Es decir, el poner un impuesto, el año pasado fue en noviembre el 10%, en estos momentos es el 15% y el próximo año va a ser el 20%, pues obviamente va a impactar de forma directa pues tantos comerciantes pequeños como medianos y grandes. Sí, doctora Laura, sin duda yo creo que podemos coincidir todos en este sofá y los televidentes, muchos de ellos lo harán, que es prioridad el tema del cuidado de la salud del ser humano. Buscar herramientas para que nos cuidemos, para que tengamos una, digamos, una alimentación más saludable y demás. Pero lo que menciona el doctor Carlos, ¿cómo lo interpretan ustedes? Es decir, en este momento, ¿cuál es lo que está pasando con el cliente? ¿Es un tema de bolsillo? ¿Es un tema de conciencia? ¿Es un tema de salud? ¿O qué es lo que está generando que el consumidor le baje a esas compras? Bueno, en la Asociación de Consumidores de Medellín hemos encontrado que paulatinamente las personas vienen tomando conciencia sobre el tema del consumo de azúcares, grasas saturadas, trans, todo lo que significa, digamos, aumento de sodio en los productos. Para nadie es un secreto y la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud hacía rato venían insistiéndole a los gobiernos en implementar estas medidas. Ahora bien, entiendo la posición de los comerciantes, de los empresarios, pero también creo que hay que invitar un concepto a este espacio que se llama responsabilidad social empresarial. ¿Cómo voy a seguir produciendo algo que está matando a la población? Obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera, todo lo que llamamos las enfermedades no transmisibles desde la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿cuándo se iba a hacer? O sea, está en la balanza, o dejo de ganar o sigo envenenando y matando a la población. Claro, estamos en un Estado social de derecho donde hay libertad y donde hay que advertir, y por eso salen las etiquetas con la advertencia, como quien dice, consúmalo, pero usted sabe a qué ya tiene. Como pasa con los cigarrillos y todo eso. Y con el licor. Con el licor. Y con esa memorable sentencia del consumo personal, uso de drogas personales. Entonces, usted tiene la decisión, es la población, porque estamos en un Estado social de derecho donde hay principio a la libertad. Pero también el Estado tiene que generar esas condiciones. ¿Y cómo lo hicieron? Pues lo hicieron a través de los impuestos. ¿Eso qué va a implicar necesariamente? Que los empresarios se replanteen la forma de producción y, por supuesto, pues no es una medida que nosotros vemos mal, por supuesto que no, la vemos bien en la medida en que
desde las escuelas, colegios, desde los lugares de educación, desde la misma familia, se eduque en el consumo de una dieta saludable. Y por qué no ver al otro lado al campesino, al que le podemos consumir los productos orgánicos. Bueno, hay que decir que también en esto pues hay quienes dicen, bueno, todo extremo es malo, es vicioso, pero de pronto para el comercio pues también en este momento donde los altos costos, los altos impuestos, la canasta básica familiar también está cada vez más alta, al colombiano le alcanza para cada vez menos, entonces el comercio se está sintiendo un poco abandonado en este sentido de aportamos en reestructurar nuestros procesos, tratar de buscar mejores productos para las ventas, pero en últimas también hay quienes dicen debería ser una decisión autónoma del consumidor y no una imposición o sanción al comercio, en el sentido en que pues las empresas cada vez también están teniendo que cerrar por múltiples situaciones, una de ellas los costos que encarecen los productos y hoy al colombiano no le alcanza para tanto. Así es, Catalina, pues creo que es la preocupación de todo el comercio y en general de la industria nacional. Insistimos, entendemos la buena intención que se tiene con esto, somos responsables porque las empresas que trabajamos en el área de alimentos y más lo que tiene que ver con repostería y todos estos productos, pues somos conscientes de eso. Pero lo que tú dices es demasiadas las cargas tributarias que tenemos en estos momentos como empresas, en la cual tenemos que darle de cierta forma a muchas entidades, digamos que todas las impuestos, todo lo que tiene que ver con costos de materias primas, con costos de empaque. En estos momentos se va a ver, el próximo mes está el tema del plástico de un solo uso, entonces debemos cambiar esa forma de empaque y eso al final del ejercicio pues efectivamente nos afecta y adicional una disminución en ventas, pues lo que tú dices es verdad, termina uno cerrando las empresas o tomando decisiones por este tipo de cosas que creemos que fueron muy directas al bolsillo del consumidor final, es decir, nosotros como empresarios pues nos toca asumir esos costos, pero tenemos que trasladárselo al cliente final, sí. Que creo que es lo que generó la disminución en estos momentos de las ventas y es la preocupación de todo el comercio como tal. ¿Qué vamos a hacer? Obvio, como dice Laura, para nosotros como empresa es también un reto de empezar a cambiar las materias primas, a reformular, a ser un poco más recursivos en ese sentido. Sin embargo, creemos que ese tipo de impuestos, si ojalá esos recursos que estamos más o menos en 4 meses ya han recaudado más de 650.000 millones, pues se fueran para temas de educación y demás, pues ok, perfecto. Pero desafortunadamente pues esos recursos se quedan es para otro tipo de cosas y no pues realmente como para trabajar en la parte de prevención. Hay varias cosas, como varios puntos por tocar. Lo primero tiene que ver con la conciencia. Cada persona toma la decisión de hacerlo o no hacerlo de acuerdo a la afectación que le pueda generar a la salud consumir tal producto. También está quien se le insiste, se le alerta, pero dice, me encanta, me lo disfruto. Hay una bebida por temas publicitarios de color negro que muchas personas literal son adictas, les encanta y son conscientes del daño que puede generar en la salud, pero sin embargo insisten y la siguen consumiendo. Entonces hablamos desde el reto que tiene el sector empresarial, también de pensar en cómo reorganizar la ruta, porque el mundo cambió. Eso sin duda es evidente y en medio de ese cambio pues se tendrán que tener esas nuevas políticas. ¿Ustedes han pensado, digamos, a futuro, que haya mayor conciencia de las personas, que muchos productos puedan ir saliendo del mercado y habrá que pensar en nuevos productos un poco más saludables? Totalmente, Sebastián. En el caso del Astor, pues justamente nosotros tenemos una línea de productos sin azúcar adicionada y en el último año hemos sacado al mercado 2 tortas gluten free, justamente pensando en esa razón, porque vuelvo, insisto, somos conscientes de eso. También estamos teniendo unos desarrollos en el tema del chocolate, que digamos que aunque es alto en azúcares, pues también tiene unos beneficios en ese sentido. Y creo que ese es el mayor reto para las empresas, independiente de que si nos van a cobrar un impuesto o no.
Creo que también, como tú lo dices, el mismo mercado está haciendo que uno vire a otras partes y efectivamente en esa selección de productos saldrán seguramente algunos productos que son altos en azúcares y demás. Laura, ¿qué tan preparado está el consumidor para el cambio, para asumir ese tema de nuevos productos? Que, por ejemplo, lo tradicional, hace poco sacaron o descontinuaron unas gelatinitas que eran muy gustosas, por cierto, pero que demostraron que tenía un impacto para la salud y demás. Además, para la seguridad. Para la seguridad de los niños. De los niños, se sí, ahogaban. que se ahogaban con esto. ¿Qué tan preparado está el consumidor para esos cambios? Para decir, bueno, vamos a probar otros productos teniendo en cuenta lo que está pasando. Pienso que hay un factor valiosísimo, que es la educación. Los esfuerzos que hay que hacer desde el gremio económico, desde el gremio de los consumidores, desde las mismas instituciones educativas y comunitarias, buscar esa forma de adoptar unos hábitos saludables. Ahorita, por ejemplo, estamos en una reforma a la salud, mire, y con todas esas vericuentos que ha tenido la salud. ¿Qué genera daños en el tema de salud? Que las enfermedades catastróficas, esas enfermedades crónicas que son producidas por los malos hábitos, por la falta de educación. Entonces pienso que la tarea está a medio empezar. ¿Por qué? Porque hay que educar. Y qué bueno sería, no conozco mucho el tema de mercadeo, en lo que sí me gana nuestro invitado, pero creo que en el mercadeo no hay por qué ser más caro los productos que son saludables o que ustedes pueden fabricar. Así pasa también con el papel, pasa con las bolsas. Hasta con el transporte público. Exacto, Vemos o sea, los porque es taxis más verdes, caro, es termina más siendo costoso. más caro que el tradicional. Eso no le está mandando un mensaje adecuado al usuario. Desde la Asociación de Consumidores de Medellín estamos en toda esa lógica de la educación. No queremos, digamos, choques, sino trabajos de la mano, la investigación que ustedes puedan hacer desde los laboratorios, desde la parte alimenticia y, por supuesto, el brazo de educación y difusión de derechos desde la Asociación de Consumidores de Medellín. Lo que pasa es que es un asunto también cultural que año tras año y generación tras generación se irá introyectando de una manera diferente y se va a ir de pronto de a poco también dejando en el consumidor ese mensaje de esa libertad a elegir y elegir lo que es mejor para uno. De cara a las empresas también, Laura y Carlos, pues pienso que en el lado de los impuestos, ya hablábamos ahorita de las bolsas, ¿no hay de pronto una doble moral en el sentido en que uno paga ahora por las bolsas, entonces ya las bolsas no contaminan? ¿O hay un porcentaje mayor que si uno lo paga en los alimentos, entonces ya los alimentos dejan de ser menos dañinos por pagar ese impuesto, por un lado? Y por el otro, desde lo empresarial, ¿hasta qué punto también va a haber ese encuentro en el sentido en que hay unos problemas adyacentes que se derivan de esta situación y es la pérdida de los empleos que claramente va a dejar una situación en que las empresas se van llevando a un extremo en el que si no pueden acarrear los costos que se les imponen, pues terminan cerrando y una cantidad de gente se queda sin empleo? Creo que es el último eslabón. Yo pienso que tenemos una clase empresarial muy buena, muy potente, muy creativa y creo que ellos se van a replantear. Lo vivimos con la pandemia, todos le teníamos el pavor al tema de la virtualidad y hoy se nos volvió un cotidiano vivir. Pienso que el extremo último sería los impuestos y son impuestos que no son de ahora, toda la vida han existido desde que existe la estructura estatal. Ahora, el consumidor tendrá que tener unas buenas elecciones. Una marca como la que hoy nos acompaña es una marca, digamos, que ha acompañado al país y a la tradición antioqueña muchos años. Yo pienso que ya ustedes están en el ADN de la cultura antioqueña. Entonces, es mandarle también el mensaje de me importa su salud, estoy produciendo saludable. Porque es que es lo que uno no entiende, porque si ustedes saben, o los que producen estas materias primas saben que son lesivas, hay que mirar los hospitales llenos de personas con estos padecimientos y eso acarrea mayores costos al sistema de salud. Y el regaño del médico, si usted hubiera dejado tal vez no estaríamos en. Entonces, pienso que es un tema de moral, de ética social, de responsabilidad empresarial y sobre todo de educación al consumidor. ¿Qué tiene Carlos para decir como miembro de Junta de FENALCO? Sí, realmente como dice Laura, yo creo que es el equilibrio de todas las partes. La responsabilidad de nosotros como productores, el reto
que tenemos para cambiar ese estigma que tenemos de que estamos matando, pues por así decirlo, a nuestros clientes. Pero también pues está el tema de que el cliente es libre de escoger. Nosotros en ese sentido pues también nos ha tocado cambiar algún tema de porciones, por así decirlo, pues es empezar a tener otras formas de llegarle al cliente, porque sabemos que esa es la realidad. Pero creo que también está el tema social, lo que tú dices, el tener una empresa. Nosotros tenemos más de 160 empleados en estos momentos, lo que significa que si pues, obviamente se empiezan a bajar las ventas, pues empieza uno a tomar ese tipo de decisiones y es lo que menos queremos. Claro. Pues digamos que por esa razón puntual. Entonces es la responsabilidad de todos, desde el gobierno nacional, desde la parte empresarial, desde el consumidor como tal. Nosotros no queremos que nuestros clientes pues entonces se van a comer la torta completa, pues es como entender también ese tema del cuidado como tal y efectivamente empezar a desarrollar productos en los cuales también les podamos decir a nuestros clientes y a las personas en general que igual los productos que tienen algunas materias primas especiales pues pueden consumírselas sin problema. Eso sí, como dice Laura, desafortunadamente en los costos, normalmente esas líneas de productos son mucho más costosas, pueden estar entre un 30 y un 40% más que el producto normal y eso también hace que al final el cliente pues escoja terminando El más barato. no, el más económico, Claro. porque pues sí, muy rico, me lo como, pero no, es que es Para el lo que doble del otro. alcanza. Entonces es una realidad que creo yo pues que la presión que está generando todo esto pues seguramente a mediano plazo pues empiecen a disminuir también esos costos y uno pueda tener pues un equilibrio en esos precios, pero creo que está el compromiso. Yo creo que es lo más importante, está el compromiso de todas las empresas, pero sí la gran preocupación, porque en el caso de Fenalco, que está con los tenderos, pues el tendero sí es la persona que no es productor, que es el último del eslabón, pero que se está viendo afectado como tal en ese sentido. Usted toca un tema muy importante y precisamente sobre eso es mi pregunta y es ¿qué decirle a esos pequeños tenderos que en este momento nos están viendo a través de Consejo de Redacción? ¿Cuál es la recomendación? Porque tienen la angustia, la preocupación, usted ya lo mencionó, es el último eslabón de esta cadena, pero finalmente el impacto es muy grande también el que están recibiendo. Ya hay mayor conciencia del consumidor, o sea que seguramente cada vez esa cifra va Aumenta. a aumentar, es decir, va a haber más personas que van a decidir mermarle a la compra o consumo de estos productos. Entonces, ¿cuál es ese mensaje desde Fenalco a esos pequeños comerciantes? Pues Sebastián, yo creo que y nos va a tocar meternos a todos, por así decirlo, en esta nueva tendencia, ellos como comerciantes finales también empezar a buscar otras alternativas de proveedores en los cuales pues también tengan unos productos más saludables, por así decirlo, y no depender de esos productos ancla, como los decía, de las gaseosas. A hoy una gaseosa de 250 mililitros es más costosa que una libra de arroz. Entonces, pues es un equilibrio que, claro, la gente prefiere seguramente la libra de arroz que la gaseosa y creo que para estos pequeños comerciantes el mensaje es también ser recursivos y seguramente de parte de los gremios nosotros apoyarlos en esa consecución de nuevos proveedores y que entiendan que es una realidad que se está cambiando la forma y ya hay una mejor conciencia en ese sentido. Entonces es la responsabilidad de todos y el mensaje es ese, es darles que en estos momentos, claro, hay una angustia como tal, pero creo que, como dice Laura, pues nosotros como empresarios también hemos salido de otras situaciones más complicadas, es ser recursivos y buscar la forma de cómo no impacte tanto al comercio pequeño, mediano y grande como tal. Laura, es que el tema es complejo. Es más justo. ¿Cuánto vale hacer una jarra de jugo de mango, por ejemplo? Uno compra el mango, puede valer aproximadamente, para hacer un buen juguito, ¿En la casa? sí, Con 5.000 pesos. con 5.000 pesos. ¿Y cuánto vale una mega de una gaseosa?
Está más o menos 8.000, 7.000, 8.000 8.000 pesos. pesos. Entonces ahí hay una diferencia y todavía hay gente que le sigue apostando precisamente a esa bebida azucarada. Ya le mencionaba sobre esa recomendación. ¿Cuál es la recomendación entonces a los consumidores teniendo en cuenta esta nueva era? Pues primero, revisar los productos, la concentración de estos productos que tienen los sellos ya que advierten a la comunidad sobre, digamos, la concentración de grasas, azúcares, etcétera, educarnos un poco más, cambiar nuestros hábitos alimenticios y por supuesto pues fidelizar más esos productos que son benéficos para la salud humana. Catalina, tenemos preguntas de los televidentes, ¿no? Más que preguntas, comentarios, Sebastián, porque esto generó todo tipo de debates. A Laura y a Carlos total. también gracias por la asistencia en Consejo de Redacción, ya para ir redondeando pues un poco la opinión de los televidentes. Robinson, por ejemplo, Robinson Colonia nos dice: pienso que debe existir una transición y llegar a ser productos más saludables, y ese cambio de existir en la educación, reducir los costos de alimentos orgánicos, porque estos alimentos tienen costos muy altos, son más caros que los no saludables. Dice Liliana Zapata: sí hay libertad para elegir qué consumir, sin embargo el azúcar genera muchas enfermedades que luego se trasladan al sistema de salud. Y finalmente Juan Felipe Gaviria dice: pero es verdad, cada cual elige lo que se quiere meter y ser consciente que tiene consecuencias, no a la prohibición. Por acá dice otra televidente: se nota la falta de conocimiento. Hay enfermedades como la tiroides que generan obesidad, por ejemplo. Hoy en día no es que no sea difícil o no sea fácil encontrar información a través de las plataformas digitales. Yo creo que también es el llamado a que cada uno se sepa informar, sepa qué se va a comer, qué va a consumir, precisamente para evitar este tipo de cosas. Yo creo que la gran conclusión es: nos toca a todos, desde los diferentes puntos de la sociedad, desde el que produce, desde el que consume, desde el que también transporta, porque eso termina afectando a muchos sectores de la economía. Exactamente, es una cadena, así que un tema muy interesante que hemos abordado aquí en Consejo de Redacción. Así es, la corresponsabilidad. A Carlos Silva, gerente del Astor y miembro de la Junta Directiva de FENALCO, muchísimas gracias por participar en esta conversación. Laura Bañol, también abogada de la Asociación de Consumidores de Medellín, gracias por darnos sus puntos de vista, y es lo importante en Consejo de Redacción: poner un tema sobre la mesa, escuchar todos los puntos de vista y que todos seamos partícipes, ojalá, de la solución a diferentes problemáticas. Los esperamos más seguidito por acá porque son muy importantes esos puntos de vista. Muchas gracias.